En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad, que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz. Que tus ojos tan bellos, María, son fuentes de vida, de luz y de amor. Ah, mirarlos yo quiero en mi extrema agonía y volarme por ellos. Adiós. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar así nuestro tercer encuentro. Hasta ahora nos hemos dedicado mucho a contemplarla a la Virgen. Habíamos en aquel primer encuentro hablando de la oración en María como un camino de fe, ¿sí? Aquel primer encuentro que tuvimos, y el segundo, la Santísima Virgen, que nos enseña a orar en su relación con las tres divinas personas. Hoy vamos a introducirnos en lo que serían las solemnidades marianas, si bien no las vamos a ver a todas, sino aquellas que nos permiten a nosotros considerar los dogmas marianos. Como decíamos en el encuentro anterior, más que estudiar Mariología para saber de ella, lo que queremos nosotros es ser marianos. Queremos conocerla para amarla. Y a la Virgen no se la puede conocer si no se la conoce en el misterio de Jesús, en la realidad de lo que Dios Padre nos ha revelado en Cristo, porque María calza en esa revelación. Como así también, para conocer a Jesucristo, nos es necesario conocer a la Santísima Virgen, en ese designio de Dios de salvar al mundo. ¿Cómo lo pensó Dios al mundo? Como su iglesia. Pero para poder realizar esa obra en su designio, en su plan, la pensó a ella, ¿sí? Dios encontró en María aquella criatura a la que Él mismo prepara y en la que Él va a poder encontrar consentimiento a la proposición que Él le va a hacer de ser ella madre del Redentor. Por eso vamos a introducirnos. Yo aquí les ordené en 4 puntos lo de hoy: la Santísima Virgen en el misterio de Cristo, celebrado en el año litúrgico, y los dogmas marianos. Por lo tanto, en este encuentro vamos a considerar algunos conceptos que nos son necesarios comprenderlos, aprenderlos o recordarlos, depende cada uno, ¿no? Vamos a iniciar con el primer punto, ¿sí? Misterio de Cristo. ¿Qué decimos nosotros cuando decimos misterio? Y en esto entra un concepto de la teología que se llama economía de salvación. Este concepto nos es muy necesario aprenderlo bien, porque es lo que nos permite a nosotros también engarzar como pieza a la Santísima Virgen, pero como una pieza esencial. ¿Qué es la economía de la salvación? Si yo les preguntara a ustedes qué concepto les trae o qué idea les trae ese concepto de economía, a nosotros nos viene así como idea el dinero, administración, ¿no es cierto? Y tiene algo que ver con eso, pero no es estrictamente eso, ¿sí?
¿Qué sería la economía de la salvación? Es el modo como Dios dispuso realizar la obra de la restauración del hombre caído. Es el modo que Dios dispuso de realizar la obra de la restauración del hombre caído y de dispensar a su favor, a favor del hombre, a favor nuestro, su misericordia y su gracia. Es el modo que Dios eligió para redimirnos y dispensarnos su gracia. Dios estableció redimirnos, como antes había establecido crearnos, pero para redimirnos lo decidió hacer de una manera singular. Ustedes tienen aquí indicados el número del catecismo, 258 al 260, 489, allí está equivocado el número, es 489 y 1040. Dios establece un modo, y es el modo que nosotros conocemos. Nosotros no podemos decir que Dios necesitó hacerlo de esta manera, Dios quiso hacerlo de esta manera. Entonces, cuando nosotros decimos misterio de Cristo, que también en eso puede prestarse como un equívoco el concepto, cuando decimos misterio muchos entienden como algo oscuro, como algo que se esconde. No. Aquí misterio de Cristo. ¿Qué estamos diciendo con el misterio de Cristo? Que Él es, al encarnarse y al redimirnos, Él es aquel en quien Dios se dice enteramente. Cuando decimos misterio de Cristo, es una luz que irrumpe en el mundo. El catecismo va a usar como concepto, ¿sí? En vez de misterio va a usar también sacramento. Jesús es sacramento del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Es revelador, hace visible lo que Dios tenía desde siempre. La economía de la salvación, lo que Dios a mi favor quiso dar, lo va a hacer a través o en el misterio de Cristo. En Cristo Dios se está dando. Dios no vino a dictar una revelación, Dios vino a darse para revelar su amor por nosotros y cuánto nosotros valemos en su corazón. Entonces, en todos estos números del catecismo que ustedes tienen allí indicados, además de eso que les decía recién, 514 también al 518, si no están allí, sí están también. ¿Qué es lo que el catecismo nos enseña en estos números? Que en María se cumple el plazo que Dios había establecido para realizar esta obra. Dios decide salvarnos, lo hace a través del misterio de Cristo, pero cumplido el plazo, en ese punto culminante de la historia, ¿quién está? La Santísima Virgen. ¿Cómo le va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Entonces, cuando decimos misterio de Cristo, nunca se hagan la idea de algo oscuro. Es como cuando decimos, vamos a contemplar los misterios del Santo Rosario. ¿Qué dicen con eso ustedes? ¿Vamos a contemplar algo oscuro o algo luminoso? ¿Por qué? Porque esa realidad contiene una luz para mí. Entonces, cuando decimos contemplar el misterio, es dejar que esa realidad imprima su luz en mí. Por eso yo puedo contemplar los misterios del Rosario toda la vida y nunca los voy a agotar. ¿Por qué? Porque Cristo es una luz que sobrepasa toda medida humana. Entonces, cuando decimos misterio de Cristo, porque así es como lo presentamos al tema, la Santísima Virgen en el misterio de Cristo, María es reveladora de Jesús también. María no es una casualidad. María está pensada por Dios y su lugar es un lugar que Dios le asigna. Entonces, el primer concepto, y esto quisiera que me pregunten si hay duda: misterio de Cristo. ¿Qué decimos con el misterio de Cristo? El modo que Dios ha previsto y ha querido para dispensarnos sus bienes. Y eso
que lo inició en Cristo lo prolonga en quién. ¿En dónde está la economía hoy de nuestra salvación? En los sacramentos, en la iglesia y los sacramentos. Y ese es el segundo punto que vamos a ver ahora. Entonces, misterio de Cristo que se prolonga como economía de salvación, como modo de Dios para salvarnos, la iglesia y los sacramentos. Por eso, cuando alguien dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿qué está diciendo? En el fondo no creo en el Dios de Jesucristo, no creo en el Dios revelado. Entonces, hago una pregunta al primer concepto, misterio de Cristo. Cuando ustedes vuelvan a escuchar este concepto, ustedes lo van a leer del catecismo. Ahí dice, toda la vida de Cristo es misterio. ¿Por qué? Es misterio de Dios, es revelador de Dios los 30 años de Jesús en Nazaret. ¿O lo escondió? Es revelador de Dios. También su esconderse en Nazaret. Toda la vida de Jesús es revelador de Dios. Toda. En Jesucristo Dios está hablando. ¿Sí? Por eso decimos que la revelación para nosotros es el darse de Dios. Segundo concepto, segundo punto que ustedes tienen aquí, año litúrgico. ¿Por qué? El tema de hoy es la Santísima Virgen en el misterio de Cristo celebrado en el año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico? Recién hablábamos de la economía de la salvación que se prolonga a nuestro favor en la iglesia, porque Cristo asoció a su iglesia como cuerpo místico en esta obra, en la economía sacramental. Podríamos decir, economía de salvación es economía sacramental. Si yo les pregunto a ustedes, ¿hay salvación fuera de la iglesia? ¿Y alguien que nunca ha conocido a Dios tiene culpa? ¿Y entonces? Sí. No hay salvación fuera de la iglesia. Pero este concepto es importante entenderlo. ¿Sí? Todo aquel que se salve, se salvará en Cristo y por lo tanto en la iglesia. Visible o no visiblemente. Vamos a explicarlo. La economía sacramental es la que estableció Dios, por la cual todo aquel que cree y se bautiza se salva, ¿no? Eso lo dice la Sagrada Escritura. Que crean, bauticen, que se bauticen y se salven. ¿Y qué pasa con aquel que no tuvo culpa de no haber conocido a Jesucristo? De haber nacido en un país, en un lugar donde el Evangelio no ha sido anunciado. Tiene una ley escrita en su corazón. La ley natural está escrita en el corazón de todo hombre. Ese hombre puede salvarse siguiendo el recto dictamen de su conciencia, que también es una ley escrita en Cristo, en el alma de todo hombre, porque todos fuimos creados en Cristo y redimidos en Cristo. Puede salvarse por caminos que solo Dios conoce. Pero si esa alma obra rectamente en su conciencia, según esa ley escrita en su naturaleza, si se salva y entra al cielo, es porque Cristo ha abierto las puertas del cielo y porque por ese camino misterioso, no visto por nosotros, Dios lo incorporó a Cristo, porque en el cielo no estará sino la esposa ataviada como una novia que se prepara para su esposo. Que algo decíamos en algún encuentro anterior. Entonces, cuando nosotros decimos la Santísima Virgen en el misterio de Cristo celebrado en el año litúrgico, el tiempo nuestro es el año litúrgico. Nosotros celebramos el comienzo de año, ¿no es cierto? Sí, porque además los años están marcados por el acontecimiento de Cristo. Año 1, 2, 3 y eso, ¿no? Pero el año litúrgico es lo que a la iglesia le permite ordenar y dispensar esos bienes a nuestro favor a través de los sacramentos. Y entonces la economía de salvación se hace economía sacramental. ¿Me explico con estos conceptos o no me explico? ¿Seguro? Si yo lo pregunto, ¿ustedes van a responder? Son conceptos nuevos tal vez para nuestra inteligencia.
Misterio de Cristo, economía de salvación, economía sacramental. Vamos. La economía sacramental es los bienes que a nuestro favor Dios ordena y dispensa en los sacramentos, en la iglesia. ¿Sí? Y entonces el año litúrgico, ¿qué sería el año litúrgico? Es el tiempo, el año, ordenado según la celebración de los misterios de Cristo. El año litúrgico es el ordenamiento que la Iglesia hace de todas las celebraciones que hacen al misterio de Cristo que se revela. ¿Para qué? Para que los frutos de su Pascua alcancen a todos los hombres. Está Cristo en el año litúrgico, en la Iglesia, dispensando los frutos de su Pascua. Y entonces el tiempo litúrgico está marcado, podríamos decir así, como por dos extremos: su primera venida y la espera de su retorno glorioso, que nos invita cada año la Iglesia en el año litúrgico a celebrar el primer acontecimiento de su venida y a prepararnos a su segunda venida. Nosotros vivimos entre el cumplimiento y la espera. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Está viniendo? ¿O no? Por eso, para nosotros hay que tener cuidado. Nosotros decimos, Él vendrá en su gloria. Lo decimos en el credo. Pero a la vez decimos, pero está viniendo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya el tiempo no está. Él acontece con su gracia en el hoy de nuestra historia personal. ¿Qué es la oración? Sino el dejarme encontrar por el Dios que viene. ¿No? ¿Por qué voy a orar? ¿Porque yo lo amo o porque Él me ama? Esperemos que sea por las dos cosas. Pero por lo menos sabemos que Él nos ama. Vamos a la oración porque tenemos la certeza de su amor, de que Él está viniendo, que dijo, yo me voy pero estoy viniendo. El año litúrgico es un modo pedagógico que tiene la Iglesia de acercarme a mí, a poder considerar cuánto contiene el misterio de Cristo, pero no a considerarlo intelectualmente, sino a disponerte a recibirlo. La celebración del año litúrgico es la celebración de los misterios de Cristo, en los que Dios ha ordenado a mi favor los bienes de su gracia, o su gracia, que es el mismo, ¿no es cierto? Y entonces el año litúrgico es para nosotros un participar constantemente del hoy de Dios que está salvando. El año litúrgico, saben ustedes que comienza con el tiempo de Adviento y culmina con qué fiesta, con qué solemnidad: Cristo Rey, y esos días posteriores a la solemnidad de Cristo Rey, que son ferias, unos días más. Pero ¿cuál es el centro del año litúrgico? ¿Por qué nosotros, al estudiar Mariología, necesitamos también estos conceptos aclararlos? Porque todo lo que digamos de la Santísima Virgen es destello de Dios. Está contenido en Cristo, reflejado en ella. ¿Cómo se la representa la Virgen? ¿Por qué se la representa como la luna? Porque una de las figuras de la Virgen es la luna. Porque ella no tiene luz propia. Lo tiene de Jesucristo, del sol. ¿Sí? Y entonces lo que digamos de María lo estamos diciendo de Jesucristo. ¿Cuál es el centro del año litúrgico entonces? ¿Cuál es la fiesta más importante del año litúrgico? La Pascua. Muy bien, la Pascua es la fiesta más importante. Pero la Iglesia no comenzó celebrando la Pascua anual. ¿Qué fue lo primero que celebraban los apóstoles cuando una vez Jesús partió al cielo? ¿Qué día se reunían ellos?
Viernes, sábado, domingo. ¿Qué día se reunían los cristianos? Viernes, sábado o domingo. Ni lo duden. Si no somos judíos. Pero no sabían eso, sí. Por las dudas lo decimos claro. ¿De qué manera ellos al comienzo iban sábado a la sinagoga y domingo se reunían ellos? Hasta que se separaron de la sinagoga. Pero ¿cuál es el día central del tiempo cristiano? El domingo. No había Pascua anual al comienzo. La Pascua era semanal. El octavo día, ¿por qué? Porque era el día después de todo tiempo, o sea, es el tiempo que traspasa el tiempo. Como también podríamos decir el primer día de una nueva creación. Entonces, ¿cuál es el centro de la Pascua? Ustedes lo tienen aquí en estos números. ¿Cuál es el centro del año litúrgico? La Pascua anual. Pero no hay que olvidarse de la importancia de la Pascua semanal, el domingo. Entonces, el año litúrgico es el desarrollo de un único misterio. Todo lo que la Iglesia celebre en ese año es celebrar la luz que irrumpió en el mundo en Cristo. Es en este despliegue del misterio de Cristo que la Santísima Virgen encuentra su lugar particular. La Iglesia la venera de una manera especial a la Santísima Virgen por sobre todos los demás. ¿Cuál es el culto que nosotros le tributamos a la Virgen? ¿Cómo se llama? Hiperdulía. Dulía a los santos, hiperdulía, ¿sí? Por sobre toda otra veneración a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque a ella la Iglesia le tributa un culto que a veces algunos nos acusan de exagerados. El culto que le tributamos es porque reconocemos en ella un vínculo íntimo e indisoluble con la obra que Dios ha querido realizar a nuestro favor. Llegado la plenitud de los tiempos, ¿a quién le confió Dios la obra? A la Santísima Virgen. María va a estar indisolublemente unida a la obra de su Hijo. ¿Cuándo? ¿Ayer, hoy o mañana? Porque Dios no muda. Dios le ha confiado a la libertad de la Santísima Virgen, cuando le solicitó el consentimiento para su maternidad divina, aquella libertad que ella va a asociar para siempre a la libertad de su Hijo. Vamos a recordar los tiempos litúrgicos, porque dentro de ese tiempo vamos a ver ahora las solemnidades marianas. Adviento, ¿sí? Vamos a recordarlo, tal vez ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. El Adviento. El Adviento está dividido en dos momentos. Desde el comienzo, desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, la Iglesia celebra, recuerda y celebra, de alguna manera, la espera de la segunda venida de Cristo. A partir del primer domingo de Adviento y hasta el 16 de diciembre, todos los textos litúrgicos y bíblicos ayudan a pensar en la segunda venida de Cristo. Es celebrar el acontecimiento que esperamos, que acontece bajo el sacramento, pero que espera darse definitivamente, la segunda venida. Siempre hasta el 16. A partir del 17 comienzan las ferias propias de preparación a la Navidad, donde se comienza a considerar el acontecimiento histórico de la primera venida. Allí hay un lugar especial para la Virgen. Yo aquí les traje el misal. Quiero leerles un prefacio de la Virgen. En realidad es un prefacio de Adviento. ¿Recuerdan? Los prefacios dentro de la misa son con los que se inicia la plegaria eucarística o la gran oración, ¿sí? Después de esto ustedes entonan el santo, ¿no es cierto? Y a partir del 17, los prefacios que sugiere la liturgia, les voy a rezar uno, porque eso nos ayuda. Sugiere dos, yo les voy a leer uno.
para ver cómo de pronto, a partir del 17, la mirada de la iglesia se pone en la Santísima Virgen. Dice así: en verdad es justo y necesario, como decimos en el prefacio, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Y el prefacio 3 dice así: a él que había sido, en verdad es justo y necesario, me salteo esa primera parte, dice: a él que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. Hasta ese momento, la figura de la Virgen no aparecía, y de pronto irrumpe en ese tiempo litúrgico la Santísima Virgen, pero de una manera singular. En ese primer tiempo, Adviento, el último domingo de Adviento, que es el anterior a la Navidad, es considerado de alguna manera el domingo de la Virgen. Es en el que se pone la mirada en ese acontecimiento histórico en el que ella, por su libertad, permite que el tiempo llegara a su culmen. Porque el tiempo es una realidad del hombre, no de Dios. Hasta ese momento, el tiempo necesitaba de que nuestra libertad también le sirviera a la gracia para que llegara a su culmen. De nuestro lado, la libertad de una criatura sirvió a que también se diera a luz de nuestro lado lo más grande que aconteció en la historia, que lo vamos a ver después, que es la encarnación. Entonces, en ese domingo de Adviento, el último, la iglesia la mira a ella, ¿sí? De alguna manera, ese acontecimiento histórico que está marcado por el instante en el que la libertad de Dios solicita la libertad de la criatura. Nada se hubiera dado si la Virgen no hubiera dicho que sí. Así conocemos la historia, así es como aconteció, y así le vemos nosotros el Adviento. Y entonces, con el nacimiento comienza el tiempo de Navidad, en el cual vamos a ver después, cuando miremos las solemnidades y los dogmas, dos particulares lugares de la Santísima Virgen: el nacimiento y la maternidad divina. Luego viene un primer momento del tiempo ordinario, 6, 7 semanas del tiempo ordinario, hasta el comienzo de la Cuaresma. La Cuaresma que culmina con el Domingo de Ramos, y entramos en la Semana Santa. La Semana Santa que tiene el Triduo Santo, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo comienza la Pascua, su octava de Pascua, y los 50 días hasta Pentecostés, para comenzar luego el tiempo ordinario que nos conduce hasta la fiesta de Cristo Rey. Dentro de ese despliegue que hace la Iglesia, invitándonos a celebrar el misterio de Cristo para poderlo contemplar y hacerlo vida y oración, es que vamos a mirar ahora el tercer punto, ¿sí? Que son las solemnidades marianas y los dogmas marianos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Del año litúrgico, ¿alguna pregunta? Padre, la fiesta patronal, ¿qué lugar ocuparía? No, por eso, no es que vamos a ver las solemnidades, vamos a ver las solemnidades marianas. No. De hecho, quien tiene como patrona a la Santísima Virgen, esa fiesta tiene un carácter de Pascua para la parroquia de alguna manera, ¿no es cierto? En el caso nuestro es Santa Elena, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar solamente solemnidades marianas que hacen a los dogmas marianos. No vamos a tomar, por ejemplo, la solemnidad de la Virgen de Luján, que es patrona de la Argentina y es solemnidad. Vamos a tomar las solemnidades marianas que tengan que ver o ayudarnos a contemplar los dogmas marianos, ¿sí? Ustedes me preguntan, ¿sí? Solemnidades marianas. Primero quisiera decir algo respecto a los dogmas. ¿Qué son los dogmas?
Aquí quiero que anoten los números 84 al 90 del Catecismo, 84 al 90, donde allí aparece explicado lo del dogma. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay un depósito de la fe, que no es un depósito como en un galpón, es un depósito, es una realidad viva, que es tradición, es oración, es doctrina, ¿sí? Es santidad, lo que se llama el depósito de la fe. ¿Por qué es importante eso? Porque la Iglesia, como madre, cumple una misión. A nosotros llega lo que Dios nos da en la revelación por dos canales. ¿Quién es la fuente de la revelación? Cristo mismo. ¿Cómo llega a nosotros lo que esa fuente nos da? La tradición viva y la Sagrada Escritura. En la tradición viva madura la Sagrada Escritura. Dios a través de hechos y palabras se fue revelando en Cristo plenamente y comienza una tradición viva que son los apóstoles, después están los escritores sagrados, pero esos dos canales que hacen llegar hasta nosotros el agua de aquella fuente necesita del ministerio de la Iglesia, que como madre, los obispos en comunión con el Santo Padre, en ese servicio que es el magisterio de la Iglesia, van tomando de ese depósito de la fe cuanto deben entregar, iluminar en cada tiempo. El dogma es un servicio que la Iglesia le presta a sus hijos. ¿Qué es un dogma? Es una verdad revelada que la Iglesia hace explícita, manifestándole a todos sus hijos: esta es una verdad revelada y debe ser creída como tal, por lo tanto es parte del depósito de la fe. Quien no acepte una de esas verdades niega la fe. La Iglesia nos da esas certezas que a nosotros nos permiten caminar con seguridad en un mundo de tanta variedad. ¿Por qué es tan importante lo del dogma? Quiero que ustedes lo lean del Catecismo. Porque estamos en un mundo relativista, pero no relativista de aquellos que viven fuera de la Iglesia, que en todo caso, si viven así, podrán ser, uno diría, hasta consecuentes, si se quiere decir, pero no, la verdad no es solo algo de la fe. La verdad, la inteligencia está hecha para la verdad, ¿no? Toda inteligencia está ordenada a ella. Pero el tema es cuando muchos cristianos vivimos en el relativismo de la fe, donde yo acepto algunas verdades y niego otras. Y entonces yo a la Iglesia la pongo bajo juicio. No, la Iglesia me pide esto, voy, bautizo, pero después las otras cosas no las tomo. Creo en esto, pero no en esto. El relativismo hoy es algo que está dañando mucho la fe, muchísimo. El demonio se ha encargado muy bien, en nuestro tiempo, de hacer que muchos justifiquen ese relativismo en el pecado de los ministros, o como dicen, de la Iglesia y su jerarquía. En el cuerpo místico de Cristo, excepto la Santísima Virgen, por supuesto la humanidad de Cristo, ¿no es cierto?, todos los demás tenemos la fragilidad de las consecuencias del pecado original. Pero esta verdad de los dogmas, esta realidad de los dogmas, a nosotros nos ayuda mucho a dejarnos por la Madre Iglesia pastorearnos. Cuando la Iglesia te dice esto es de fe, esto es de fe, lo tienes que creer. Y hay verdades que han madurado en la conciencia de los fieles. Y vamos a ver el primer dogma que vamos a ver, que no es el último dogma definido, pero maduró mucho en la conciencia de los fieles. Les pongo el ejemplo: cómo se saludaban los gauchos en Argentina cuando llegaban a los ranchos. Ave María Purísima. ¿Y qué estaban diciendo con eso? Que la Virgen era purísima, no tenía pecado, y eso lo decían antes de que se declarara el dogma. De 1854 es el dogma de la Inmaculada. Pero ya la conciencia de los fieles era que la Santísima Virgen debía ser purísima, por ejemplo, ¿no? Pero hasta que la Iglesia no lo define, no es verdad de fe. Puede ser
no aceptada mientras la Iglesia no la defina. En cuanto es definida, ya es parte del contenido de la fe, de las verdades profesadas en nuestro credo. ¿Sí? Claro lo del dogma. Porque ahora vamos nosotros a entrar en estas solemnidades marianas y en los dogmas marianos. Vamos a entrar primero en la Inmaculada Concepción, que se da el 8 de diciembre. ¿Por qué el 8 de diciembre? Porque el 8 de diciembre de 1854, Pío IX, define este dogma. Que la Santísima Virgen, en mérito, ¿sí?, a la redención de su Hijo, en mérito a su maternidad divina, a la que el Señor la había destinado y para la que el Señor le pediría el consentimiento, en mérito a ello, Dios la preserva del pecado original. Cuando saludamos Ave María Purísima, decimos sin pecado concebida. Ella fue concebida sin pecado original en mérito a Cristo. Ustedes lo van a encontrar en los números 490 al 493 del Catecismo. 490 al 493. 8 de diciembre. ¿Sí? Si ustedes quieren asociar a esa fecha, asocien la fecha que está el 8 de diciembre, que no es una sola. Yo voy a unirle algunas cosas, como para que ustedes vayan viendo cómo en el año litúrgico aparece la Santísima Virgen y cómo la Iglesia de alguna manera se sirve de ello para poder profundizar aún mucho más el misterio de Cristo. ¿Por qué celebramos el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen o Virgen Niña? A ver, ¿quién lo deduce? 9 meses después del 8 de diciembre, ¿qué pasa? ¿Por qué el 8 de septiembre es la fiesta de la Virgen Niña? Son 9 meses después de la Inmaculada Concepción. Y 9 meses después, muy bien, la lógica, ¿sí? Muy simple. Bueno, eso para que lo tuvieran. Ver cómo, ¿por qué la Iglesia celebra? Bueno, celebra el nacimiento de aquella que había sido concebida sin pecado. Entonces ahí encontramos un dogma mariano y una solemnidad mariana. ¿Sí? Es solemnidad y a la vez es un dogma definido. ¿Sí? Quien niega esto, niega la fe. ¿Sí? Segundo dogma, maternidad divina. ¿En qué fecha se celebra? Dentro del tiempo de Navidad, dentro de la octava de Navidad. El 1 de enero. Muy bien. En la historia tuvo alguna otra fecha, pero desde el Concilio Vaticano II ya queda esta fecha. ¿Sí? 1 de enero. ¿Cuándo se define la maternidad divina? Al comienzo, hasta el siglo IV, V, se fueron definiendo las verdades que Dios había revelado en Cristo sobre Él, su persona divina, su naturaleza humana y divina. ¿Sí? En el año 431, en el Concilio de Éfeso, bajo el papado de Celestino I, San Celestino I, se define la doble naturaleza de Cristo en la única persona divina. ¿Cristo es Dios? Pregunto. ¿Cristo es Dios? ¿Cristo es hombre? ¿Cristo es persona humana o persona divina? Persona divina. Cristo es persona divina y dos naturalezas, humana y divina. ¿Sí? Porque una de las herejías era esa. ¿Sí? Él es Dios y hombre. ¿Por qué? Porque asume en la persona divina también la naturaleza humana, lo que se llama la unión hipostática. ¿Dónde se da eso? En el vientre purísimo de la Santísima Virgen. La Virgen va a dar a luz, ¿a quién? A Dios. Porque lo que da a luz es a la persona divina, ¿sí?, que asume aquella humanidad y es hijo de ella. Quien estaba antes que ella es dado a luz por ella. ¿Sí? Esto nosotros lo conocemos por la fe. Dios lo ha revelado. Entonces,
en el número 494 al 495 del Catecismo. ¿En qué marco se da esa fiesta? Marco de la Navidad. Nosotros podríamos también, lo vamos a hacer ahora con la otro dogma, que en realidad no es una solemnidad, pero es un dogma. Aquí estamos hablando entonces, es una solemnidad de la maternidad divina, se celebra el 1 de enero. Podríamos hablar de la maternidad divina en la Navidad, ¿no es cierto? ¿Qué celebramos? Que la Virgen Madre da luz a Dios. Como vamos a poder decir en la cruz que muere Dios. ¿Sí? Dios ha muerto. Pero no como algún filósofo lo haya querido enseñar, sino que aquel que muere es el Hijo de Dios, que al morir puede restaurar nuestra humanidad caída. Por eso los misterios de Cristo son restauradores, son reveladores, pero también restauran esta pobre humanidad nuestra. Cristo no vino a mostrarse, sino que vino a asumir lo que quería redimir, lo que quería hacer nuevo. Por eso, el tercer dogma, que no es una solemnidad, es el de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen. Aquí hay varios números del Catecismo, 484 al 486, 484 al 486 y 499 al 507. Son números que yo les coloco allí que pueden ayudarles y nos pueden ayudar a considerar este misterio de la virginidad perpetua. 484 al 486 y 499 al 507. La Iglesia confiesa, nosotros confesamos que María fue virgen antes, durante y después. Ella concibe por obra del Espíritu Santo. Esta es la obra más excelsa que ha hecho Dios entre nosotros. El Espíritu Santo y María. ¿Sí? Por supuesto, las tres divinas personas actuando. Pero particularmente el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y el poder del Altísimo allí va a obrar. María, ella va a concebir por obra no de principio humano, y entonces muestra que lo que se inicia en ella es totalmente nuevo. Cuando ella da luz, estas son dos imágenes que les pueden ayudar a ustedes. Dice que el dar a luz de María no dañó su humanidad ni su virginidad. Entonces hay dos imágenes que pueden ayudar. Una es la luz en el vidrio. La luz traspasa el vidrio, lo rompe, lo marca, y sin embargo la luz pasa. O un fruto que maduro lo entrega al árbol, pero no daña al árbol. Es un fruto maduro. El árbol no quedó dañado. El árbol entregó su fruto. Dos imágenes. ¿Por qué? Desde el comienzo, porque esto está ya en el credo de los apóstoles, el que nosotros rezamos. Fue concebido de María, el credo que rezamos todos los domingos, y ya está al final del siglo I. Aun cuando no estuviera todavía definido, porque se va a definir unos siglos después, así como tal, va a quedar así como tal ya consignado en el 649, en el Concilio de Letrán, ya va a quedar claramente definido. Pero esto, ¿por qué María? ¿Por qué en los cristianos maduraba la conciencia de que ella debía permanecer virgen? Primero, porque el fruto de su vientre era Dios. Y Dios conservó intacto, porque Dios no rompe lo que toca. Pero además, porque Dios siguió conservando como para sí, de una manera singular, aquella naturaleza inmaculada, la Santísima Virgen. ¿Sí? Por eso ante este misterio, más no conviene hablar mucho. Ante este misterio el hombre, ¿sí?, contempla. En el nacimiento de Jesús,
no tiene que haber habido nadie, solo María. Porque los hombres no podían estar en el parto. Se supone que no, ¿no? La Virgen dio a luz solita, ¿no? Y entonces Dios conservó aquella que Él mismo había predestinado para esta misión. Maduró en la conciencia de los cristianos esto desde el comienzo. ¿Y cómo es esto de que algunos dicen que tuvo hijos después? Ahí en el catecismo ustedes tienen los detalles. Está muy claro, nunca se dice que aquellos que se llaman hermanos de Jesús sean hijos de ella. Nunca, ¿no? La virginidad perpetua de María Santísima también, para nosotros, hoy en el cielo, la Santísima Virgen, es una realidad de esa restauración definitiva de nuestra pobre humanidad, toda de Dios. Toda santa, llena de gracia, toda de Dios. Dios pasó por ella, se vistió de ella y no la dañó. Tienen 721 al 724 también, donde aparecen unos números. Estos son particularmente especiales, porque están dentro de la verdad sobre el Espíritu Santo, lo que el Espíritu fue haciendo en ella. Esos números se los doy porque les pueden ayudar a comprender esto que les estoy diciendo. Porque nosotros no pretendemos explicar las obras de Dios. Nosotros procuramos, al contemplar las obras de Dios, dejarnos iluminar por ellas. ¿Sí? 721 al 724. Entonces, ¿en qué solemnidades marianas o en qué solemnidades de Cristo podemos considerar esta verdad de la virginidad? 25 de marzo. ¿Qué celebramos el 25 de marzo? La encarnación del Verbo, la anunciación y la encarnación. ¿Por qué el 25 de marzo? 9 meses antes del 25 de diciembre, ¿no es cierto? Celebramos ¿qué? La concepción virginal de Jesús. Decimos, es la encarnación del Verbo, la anunciación del ángel, la encarnación del Verbo, donde la persona divina, la segunda persona divina, asume la humanidad en el vientre de la Virgen, por obra del Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver, y todo lo que el relato de Lucas 1, 26 en adelante relata de la anunciación. El jueves que viene vamos a ver las imágenes bíblicas de la Virgen. Vamos a entrar en la Sagrada Escritura, por lo cual les pido que si pueden traigan la Biblia. Y si no, lo van a trabajar después. Y entonces, mirando también a la Navidad. Concibió virginalmente y dio a luz virginalmente. Y decimos nosotros, aquella que dio a luz a su unigénito sin dolor, no sin dolor, nos va a dar a luz a nosotros. Y eso es el número 4 que vamos a ver después, ya terminado esto. Entonces, yo le leía recién de ese prefacio de Adviento. Bueno, en ese contexto, ¿sí? Entonces, dentro de las solemnidades marianas, ¿dónde podemos ubicar nosotros la virginidad? En estas solemnidades. Ahora también, contemplar a María Virgen es contemplar la obra de Dios consumada. Todas nuestras almas, ¿sí? Todas han sido predestinadas. ¿Hay una predestinación? Sí, a la salvación. ¿Que todos nos vamos a salvar? El que no quiera, no. Pero todos estamos predestinados a salvarnos. Que Dios pueda restaurar nuestra inocencia. Eso será la gloria. La gloria será la restauración de nuestra inocencia. En María, ¿qué contemplamos nosotros hoy? Acabadamente, lo que nosotros estamos llamados a hacer. Lo que la Iglesia será al final. Resplandece en ella la gloria que nosotros anhelamos. Entonces, acercarnos a la Santísima Virgen es acercarnos a estos misterios, luces, con los que Dios nos devela lo que quiere de nosotros y lo realiza en ella. Y el cuarto dogma, repetimos, Inmaculada Concepción, maternidad divina,
virginidad perpetua y ahora entramos en la Asunción. Es el último dogma mariano, ¿sí? Definido en el año 1950 por Pío XII, 1950, donde aquella que no tuvo pecado y estuvo tan íntimamente asociada a la obra de su Hijo, como su carne no estaba manchada por el pecado, correspondía que también ella fuera preservada de la corrupción de la sepultura. El Papa no dice ahí si la Virgen murió o se durmió. Hay fiestas de la dormición de la Virgen en algún lugar y la Iglesia lo ha celebrado en algún momento. Y esto no lo ha dicho así claramente. Es muy probable que la Virgen haya muerto como Cristo. Pero lo que sí la Virgen no experimentó es la corrupción. Ella está en el cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque aquí fue asociada a la obra de su Hijo, fue preservada del pecado original. La corrupción es consecuencia del pecado. Su Hijo quiso asociarnos a nuestra muerte, pero no experimentó la corrupción. Y entonces ella tampoco. La corrupción Dios dejó que la tuviera, porque ella no tuvo pecado. Y entonces el Papa declara este dogma. Es el último dogma que la Iglesia ha definido en 1950 Pío XII, en una celebración muy solemne. Hay algún videíto por allí, que es de aquellas primeras filmaciones así muy viejitas, pero allí está. La Iglesia celebra en su mamá lo que la Iglesia espera ver en ella, en nosotros, ¿sí? Que un día también, tras la resurrección de nuestros cuerpos, seamos nosotros también plenamente incorporados a la gloria. La Virgen ya está. Números 964 a 966. Entonces aquí encontramos los dogmas marianos y las solemnidades. Y aquí yo no hablo hablamos del 8 de septiembre, podemos hablar del 7 de noviembre, María Medianera de todas las gracias, el 2 de febrero, la Candelaria, el 11 de febrero, o sea, están las devociones, están otro tipo de celebraciones. La presentación de la Virgen, pues hay muchas fiestas. Yo aquí elegí las solemnidades que tengan que ver con los dogmas marianos. Pero además la Iglesia invita a los fieles cristianos a celebrar los sábados como Día de la Virgen. De hecho que hay un misal y un leccionario propio de los sábados. El obispo nos decía hace muy poquito que la Iglesia, que se está elaborando el nuevo misal. Está hecho ya, acá no lo tenemos. Pero cuando el misal nuevo salga, deberíamos empezar nosotros a implementar las misas los sábados a la mañana, que están preparadas para celebrar a la Santísima Virgen. Los sábados es el Día de la Virgen, siguen. Muy bien, tiene que ver, ¿por qué los sábados a la Santísima Virgen? La Virgen, ¿se acuerdan que en alguna aparición habla de los 5 primeros sábados? Se lo dicen los pastorcitos de Fátima, ¿no es cierto? Los sábados tienen que ver en la tradición con aquel sábado de soledad de la Virgen. Los viernes penitenciales. Yo les voy a, así rapidito, ya aprovechando la pregunta de la hermana, sugerirles como un pequeño esquema que puede servirnos, o no, es los jueves a la noche entrar, cuando nos vamos a descansar, pensar en Getsemaní. ¿Sí? Entrar en Getsemaní, tener unos minutos antes de dormirnos y contemplar Getsemaní. El viernes penitencial, pensar en la cruz del Señor. Y unirlo todo lo que ese día vivamos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia conserva eso. Los jueves eucarísticos, porque tiene que ver con la última cena en Getsemaní. Los viernes penitenciales. Los sábados, unidos a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque la esperanza descansó en su corazón. No solo la esperanza de aquella resurrección de Cristo, sino de la nuestra ahora. Cada sábado, con la Santísima Virgen, vivir de una manera la cotidianidad de su presencia, pero también que la Virgen me ayude a vivir la certeza del triunfo final, la certeza de la esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el domingo, ¿qué celebramos? La Pascua.
de la que nosotros queremos vivir. Pero no solo la Pascua que acontece en el tiempo, sino la que para nosotros será definitiva. Entonces ahí están los 4 pasos. Getsemaní, después de la última cena, antes de dormirnos. No es que tengamos que leer algo, puede ser, pero viernes unido a la pasión de Cristo, sábado a la Santísima Virgen y domingo la Pascua. Por eso la iglesia no tiene sábados a la noche. No existe, por ejemplo, la oración del sábado a la noche, no existe en la liturgia. A partir del sábado por la tarde ya es vísperas de domingo. No existe completas de sábado a la noche. No, porque el domingo, el acontecimiento del domingo trasciende un día. Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que trasciende el tiempo. Ya lo celebramos desde la tarde anterior. Porque no existe el sábado a la noche. La iglesia vive en la noche de su espera. Eso quiere decir, el sábado, que le llamamos vigilias de domingo, la iglesia vive en espera del retorno de su Señor. En la liturgia van a encontrar ustedes, o en el catecismo y en algunos textos que hablan de esto, el oriente, con mayúscula, de todos los orientes. O sea, esperamos la venida definitiva tras todos los domingos que hemos celebrado. Domingo tras domingo esperamos el domingo sin ocaso. ¿Sí? ¿Y por qué el sábado? Y ahí está dicho. ¿Sí? Y para terminar, hay un punto que no es un dogma, ni siquiera es una solemnidad, que es la corredención. Acá puse corredentora. Es un título muy caro a la iglesia, muy querido, como la medianera de toda gracia corredentora. Lo que yo le decía recién, la que dio a luz a su primogénito sin dolor, a nosotros nos va a dar a luz con dolor, al pie de la cruz. Esta no es una definición dogmática, ¿sí? Pero está en la tradición viva de la iglesia. Yo le voy a poner 2 referencias. Una, el Viernes Santo. Después de la adoración de la cruz, la iglesia prevé una memoria de los dolores de la Virgen. Yo se los voy a leer, porque eso nos ayuda a esto que estamos nosotros ahora queriendo. Hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió el género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la madre. El próximo Viernes Santo recuerden esto. No es un dogma la corredención, pero la iglesia lo celebra así. Y además ha sido cantado y celebrado de muchos modos. Y les invito a que ustedes, si quieren, puedan conocer el himno que llama Stabat Mater, que si lindo sería que lo pudiéramos cantar en esta próxima Pascua. Stabat Mater, estaba la madre de pie junto a la cruz. Es un himno tradicional que se puede cantar en ese momento y en una fiesta, que es el 15 de septiembre, Virgen de los Dolores. Ahí está, ¿sí? Ahí está la Virgen de los Dolores, la Virgen unida al sacrificio de Cristo. Viernes Santo y 15 de septiembre. Y después, la Vigilia Pascual. Después de que hemos celebrado todo, ¿qué viene?
el saludo de la madre. Dice así: queridos hermanos, en esta noche, la más santa de todas, en la que permaneciendo en vela hemos celebrado la Pascua del Señor, es justo alegrarse con la madre de Jesús por la resurrección de su Hijo. Este fue el acontecimiento que realizó plenamente su esperanza y dio a todos los hombres la salvación. Así como nosotros pecadores la hemos contemplado unidos en el dolor, así como redimidos la honramos unidos en el gozo pascual. ¿Y qué se canta? El Regina Coeli, que es lo que rezamos durante todo el tiempo pascual. ¿Recuerdan? Rezamos el Regina Coeli en lugar de el Ángelus. Entonces, ahí nosotros también vemos cómo la Iglesia nos permite contemplar el lugar de la Virgen. Entonces, bueno, invitarlos a esto, a que podamos nosotros, en el marco de este tercer encuentro, poder introducirnos mucho más en la pedagogía que la Iglesia usa con nosotros en el año litúrgico, para comprenderla a la Santísima Virgen no como una cuestión devocional, es una cuestión de fe. Y cuánto necesitamos celebrar y vivir de esos misterios que celebramos esta verdad. Por eso, ¿cuál sería como el corolario de este tercer encuentro? Que nosotros empecemos a celebrar las fiestas marianas, porque eso nos permite a nosotros comprenderla. Y cuando ustedes celebren eso, prestenle atención a los textos litúrgicos. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos, la Iglesia los aplica a esa fiesta, a esos textos del Antiguo Testamento que se aplican a la Santísima Virgen. Los prefacios, o el prefacio, o los prefacios que se usan en una y otra fiesta, las oraciones, porque son para nosotros también escuela de espiritualidad. Nos enseñan cómo tenemos que nosotros comprenderla a ella. Y nosotros no temer a aquellos que nos atacan por esto. Ya no debemos tener más dudas de poder defender el lugar que la Virgen tiene, no porque nosotros se lo damos, sino porque Dios se lo dio. Entonces, la Santísima Virgen en el misterio de Cristo celebrado en el año litúrgico y los dogmas marianos. De pronto, como luces del misterio de Cristo, resplandecen estas luces que tienen el rostro de la Virgen, su inmaculada concepción, su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción al cielo. Son los 4 dogmas que para nosotros no pueden ser negados, pero que nos ayudan a comprender el misterio de Cristo. Cristo asoció a nuestra humanidad a su obra. Entonces, bueno, en este año mariano, nosotros queremos también profundizar en esto. ¿Alguna pregunta a todo esto? El himno lo encontramos en YouTube, Padre, al Stabat Mater. Sí, está en los devocionales y eso está todo, ¿sí? El Stabat Mater está así. Hay muchos textos marianos, muchísimos, ¿sí? La tradición de la Iglesia es muy rica en lo que ha compuesto para su madre, ¿sí? Ustedes han conocido y han escuchado orar el Acatistos, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto, ya nos vamos preparando para la fiesta de los consagrados, que es el 25 de marzo. Tiene que ser el encuentro de todos los consagrados. Ya desde el 24, estén atentos, ya la semana que viene les voy a avisar cómo vamos a hacer. Vamos a hacer con una cosita linda que hemos podido conseguir para el 24 de la noche, preparando el día de la Anunciación, ¿sí? Ya les vamos a informar. Hay un pequeño grupo que está encargado de esas solemnidades, que aquí tenemos algunos encargados. Vamos a trabajar en eso. ¿Alguna pregunta más de lo que hoy hemos visto? ¿Qué es necesario para que el dogma sea dogma? Que la Iglesia lo defina como tal, que el Papa lo defina como tal, ¿sí? Que sea una definición explícita, digamos, ¿no? ¿Sí? Esto es así y es de fe. Al comienzo la Iglesia fue haciéndolo, necesitaba decir, bueno, a ver, cuando tuvo que definir las personas de la Santísima Trinidad, las personas de la Santísima Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, su persona divina, la maternidad divina en este caso,
¿sí? Verdades que eran necesarios. En el Concilio de Trento tuvieron que definirse los 7 sacramentos. ¿Cuántos sacramentos hay? 7. Recién en el Concilio de Trento, siglo XVI, se definen los 7 sacramentos así, tácitamente, ¿no? Bueno, hacemos una oración, le confiamos todo esto al Señor a través de su Madre la Santísima Virgen. Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad, que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz. Que tus ojos tan bellos, María, son fuentes de vida, de luz y de amor. A mirarlos yo quiero en mi extrema agonía y volarme por ellos. Adiós. Cuando mis ojos cierren, Madre, el dolor, de mi lado no apartes el manto bendito de amor, que ocultándome, Madre, ese manto, será mi mortaja más bella al morir. Cubierto con ellos no temo la muerte, mas espero en el cielo vivir. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, te adoramos, Cristo, y te bendecimos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.